las autoridades nos dicen que tenemos que comenzar. El emérito. Y entonces comenzamos. Nos falta una persona que digamos, hiciera la coordinación del tema. Se lo habíamos propuesto a dos personas, a Rosa Arcos, que no podía, que tenía una historia de la Diputación Provincial de Coruña hoy, y me dijo que al final no podía. Y se lo ofrecí también a Manuel Borovio, que es un experto en estos temas también y tal, y no llegaba de Madrid a tiempo. Me parece que comentó en el chat común que si llegaba tal, igual se venía al final por aquí un poco. Entonces nos vamos a coordinar nosotros, ¿no? Yo creo que seremos capaces, ¿no, Roberto? De forma pacífica. Bueno, quería agradecer a Roberto la venida para este tema y agradeceros a todos también, que especialmente a los que les gusta el fútbol, porque por lo visto estamos haciendo contraprogramación con España-Portugal, ¿no? Ah, sí. Que no deja de ser un partido fratricida, y entonces no se debe colaborar con esas cosas. Bien, yo el tema de hoy es, yo sé que es hablar de una utopía. O sea, seguro que cuando os llegó la síntesis, etcétera, muchos pensasteis, bueno, pues estos están locos, quieren que hablemos de lo irrealizable y tal, pero para mí es una utopía que le llevo dando vueltas varios años y que de alguna manera me saltó la chispa pues, el segundo semestre del año pasado, que estuve haciendo una serie de artículos para un diario sobre las comarcas de Lugo, y entonces la chispa que me salió, yo me fijaba en el tema de la marginación, ¿no? Que es lo que yo creo que le pasa a los poderes públicos en este país, es decir, que mira la marginación por un lado, mira la despoblación por otro, pero no lo miran juntos. Es decir, bueno, son dos problemas que pueden ser complementarios y que a lo mejor en algunos temas por lo menos pueden tener una solución conjunta, ¿no? Y para mí un poco fue esa la chispa que me saltó y estuve dándole vueltas a esta película, ¿no? Son dos problemas que aparte de candentes son importantes. Quizá a algunos ha chocado el título de Cuarto Mundo, pero bueno, hablamos de los países del tercer mundo como tal, pero nosotros tenemos incrustado un tercer mundo aquí, que yo lo llamo Cuarto Mundo de siempre, y lo tenemos clavado en las sociedades, en las llamadas sociedades avanzadas, lo tenemos. Yo recuerdo un camino que hicimos en París, pues no sé de qué estación, a qué estación controlada de destino, era la estación del norte, y la impresión que nos dio fue cuando se estaba todavía, hace mucho tiempo ya, viendo el tema del tren de alta velocidad. Fuimos a ver el TGV de Lyon-París, que era el que fue el decano de los trenes de alta velocidad, y después íbamos para Bruselas, porque había ahí un consejo de ministros, y cogimos el tren en la Gare du Nord y fuimos andando, y la verdad es que pasamos por una serie de barrios pues de población marroquí, argelina, clarísimamente, es decir, eran auténticos guetos, ¿no? Es decir, que vivían su mundo, estaban en París, pero es como si estuvieran en una burbuja
viviendo a su modo, etcétera. Es decir, allí no había integración. Si recordáis, hace ya unos cuantos años, varios, bastantes, hubo unas revueltas importantes en París, en barrios de la banlieue, que eran todos barrios de este tipo, es decir, y ahí no había, es decir, se notaba que había un despegue tremendo, ¿no? Es decir, había auténticos guetos, ¿no? A mí ese es un tema que siempre me ha preocupado, porque es el tema de la integración, es decir, de que si tú te vas a un país, yo que soy inmigrante, pues lo puedo decir con toda la experiencia del mundo, bueno, pues si tú vas a un sitio, pues lo lógico es, perdonar que no fale galego, no me atrevo por respeto, aunque lo entiendo, pues te tienes que integrar, y la gente de allí tiene que hacer y poner los medios, sobre todo los poderes públicos, para ayudarte a que te integres de verdad, no solo a que vayas a trabajar a la fábrica y te portes bien en el barrio, sino a que puedas tener amigos del país y te puedas casar con la gente del país, y si no te casas, pues también puedas estar con la gente del país, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay estos dos problemas entre la despoblación, por un lado, que en Galicia lo sufrimos mucho. A mí me resultó impresionante ver que entre el 33-35% como mínimo de muchos municipios de Lugo, y estoy seguro que lo podemos extrapolar a muchas de las o a prácticamente todas las otras provincias, tenían entre un 33 y un 36% de población de más de 65 años, y que muchos estaban entre el 5 y el 7% como mucho de población de menos de 18 años. Y eso para mí es una tragedia. Yo no sé cómo lo pensáis. ¿Qué tal, Eugenio? No sé cómo lo pensáis vosotros, pero para mí eso es una tragedia de futuro. Es lo de la historia de una muerte anunciada. Entonces, dándole vueltas al tema, la lógica te lleva a decir, bueno, ¿y por qué no juntamos estos dos problemas que además afectan, se ha caído aquello, que además afectan a podemos ir viendo a lo largo del coloquio de hoy, ¿no? Habría que añadir un tercer sector que es casi parecido al de la despoblación, pero es más sutil, que es el sector valga la redundancia, de los sectores que no tienen vocaciones de gente para sustituir a las personas que se jubilan, es decir, que falta mano de obra, que no hay gente que quiera trabajar. Por ejemplo, en la pesca se quejan de ello, en el campo se quejan de ello. Es decir, hay sectores empresariales que dicen que no tienen gente cualificada para trabajar y que necesitan puestos es decir, llenar puestos de empleo. Bueno, pues también ahí se podría tratar de llegar, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues se trataría de identificar proyectos concretos que puedan ser realizables, que sean viables, mirarle por todas las caras. Roberto, yo creo que va a hablar de estos temas bastante. Mirarle por todas las caras los problemas concretos que pueden tener para realmente ser viables. Pues claro, ahora podemos coger entre todos aquí a escote, nos compramos unas vacas, le echamos al monte, ponemos ahí unos a pastorearlas, pero claro, las vacas empiezan a parir, y a ver cómo vendes el ternero, cómo lo colocas, cómo haces. Es decir, para ser viable tienes que tener en cuenta todo este tipo de cosas. O puedes cogerte a un montón de subsaharianos, por ejemplo,
y traerlos y llenar Navia de su arma con ellos. Metes ahí 40 subsaharianos, maometanos. Y entonces lo que estás generando es un conflicto. Porque muchas veces el propio autóctono va a quejarse, va a decir esto qué es, ¿no? Se trataría también con los proyectos, sobre todo con los temas de la despoblación, de traer gente que pueda ayudar a dar servicio. Por ejemplo, cuidados, que hay mucha gente mayor que necesita cuidados y hay mucha gente que la puedes habilitar y la puedes formar para prestar esos servicios, ¿no? Que también el hecho de meter un proyecto puede ayudar a que, por un lado, se salven algunos servicios, escuelas, por ejemplo, porque si no se cierran porque no hay niños, no hay alumnos, o servicios médicos, o servicios bancarios. Es decir, estamos viendo todos los días que hay los servicios de transporte, los servicios de correo. Es decir, si tú haces que haya personas viviendo en los sitios estos y haciendo comunidad, tienes que prestarle servicios y también eso puede ayudar a atraer esto, ¿no? Lógicamente, los grupos que se formaran, que tendrían que ser de voluntarios, ahí tenemos un problema importante, el primero, y es que mucha de esta gente que está viviendo en la economía informal, pasándola mal, no al borde de, sino en la marginación, bueno, pues también muchos viven en una burbuja propia, que es una zona de confort. También se han acostumbrado a compartir y están uno con otro dándose calor y ayudándose y apoyándose. Es decir, que desarraigar a la gente del sitio donde está, aunque no lo esté pasando bien, es difícil. Pero bueno, también es un terreno en el cual hay que trabajar para hacer esto. Es decir, yo parece como que hemos venido a convenceros de algo y me estáis oyendo poner muchas dificultades a lo que estoy proponiendo, pero que son situaciones reales que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una solución que sea atinada. Cuando tú formas un grupo, por ejemplo, para trabajar en un proyecto, pues tienes que saber compaginar edades, familias, con gente soltera, procedencias, es decir, gente española con gente inmigrante, gente que puede ser subsahariano, que puede ser marroquí, o que puede ser ecuatoriano, etcétera. Es decir, tienes que articularlo muy bien. El hacer todo eso también da trabajo a gente de aquí, a expertos de aquí, porque claro, tú necesitas gente que trabaje en esos temas, y que conozca, y que sepa de desarrollo local, y que sepa de temas de psicología social, y que tenga práctica en estos temas. Es decir, que puedes también estar dando trabajo a gente joven, a la cual a lo mejor pues la capacitas quizá con menos tiempo que a los otros, para que se preparen para trabajar en esto, y también estás ayudando a dar salida a mucha gente que la estamos preparando con dinero público, ¿no? Lógicamente, si tú traes a un municipio gente, aunque la integres y tengas tal, tú tienes que estar ofertando algo que sea atractivo, tú tienes que estar ofertando un salario con fiabilidad, lógicamente. O sea, no puede ser un tema pues, para empezar, bueno, pues ahí empezamos y ya cobra los 3 primeros meses, ¿no? Tiene que ser un proyecto que tenga recorrido. Tienes que darles vivienda, o tienes que darles ayuda y capacitación incluso para hacerse, autoconstruirse la vivienda o reformar viviendas existentes,
etcétera. Tienes que darle servicios, pero tienes que cuidar mucho también otros temas, porque tampoco los puedes traer a morirse de asco. Es decir, tienes que cuidar la cultura, tienes que cuidar el ocio, es decir, tienes que cuidar las comunicaciones. Y todo esto, lógicamente, tienes que darle la cultura del sitio, del territorio, las fiestas, las celebraciones. Es decir, tienes que hacer todo un trabajo de integración que es complejo, pero que, puestos a hacerlo, creo que se puede hacer, porque muchas cosas hemos hecho que en un principio nos han dicho que eran imposibles, ¿no? Yo creo que se puede. Para esto, ¿qué haría falta? Bueno, pues haría falta generar una plataforma muy extensa, con mucha gente, que algunos pongan algo de dinero, probablemente, o no mucho, que otros pongan voluntariado, que pongan experiencia, conocimientos, que propaguen la idea, que nos aporten contactos con tal o con cual, etcétera, y que sobre todo que sea muy extensa, que llegue a muchos sitios para que cada miembro de alguna forma se convierta en una especie de propagandista y que ayude a desarrollar el tema. Y una plataforma en donde hay que contar que entren organizaciones. Yo, cuando hablábamos Roberto y yo del tema hace un par de semanas, Roberto, Unión Agrarias, están trabajando en estos temas, lo conocen muy bien, me dijo, ahí estamos y vamos a estar, contar con nosotros, y casi teníamos que decirle nosotros a ellos contar con nosotros, ¿no? Además, me habló hasta de un proyecto que ya nos contará también él, que podía ser uno de los primeros proyectos piloto a poner en marcha, etcétera. Pero organizaciones, yo estoy tratando de abrir camino con comisiones obreras en Madrid. También me han ofrecido, pero bueno, UGT la tenemos también aquí, o sea que y por ahí hay gente que conectar con UGT, habría que conectar con la central sindical gallega, la CIGA, pero yo no lo pienso solo en Galicia, es decir, yo estoy hablando de esto con gente de otras partes de España, de Madrid, de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco, porque hay mucha gente que está trabajando en estos temas, que tiene experiencia, que puede aportar, que sabe, que puede tirar de hilos, etc. Bueno, se trata de meterse en harina y de reflexionar sobre todo esto, ¿no? Yo no quería extenderme mucho, porque tengo aquí un cierto guión, creo que prácticamente lo estoy diciendo todo, lo que yo tendría que decir. Solo añadir que algunos de aquí, del grupo de Galicia Debate, habíamos estado hablando de esto y habíamos comentado que ya antes de la pandemia habíamos empezado a hablar de hacer cada año alguna jornada o día y medio de estos, pues un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, de juntarse pues, en el mes de octubre a reflexionar sobre un tema, invitar gente que sabe, etcétera. Pues que probablemente comentábamos que este es un tema en el que se podría estudiar más pormenorizadamente con expertos, etcétera, para sacar conclusiones, aunque incluso si queremos empezar antes, porque hay mucho trabajo por hacer y hay gente con la que podríamos empezar a hacer cosas, hasta la entidad que hiciéramos para lanzar esto, hasta se podría hacer antes, ¿no? Yo siempre he pensado en la posibilidad de que esta plataforma fuera, por ejemplo, una fundación, pero hay mil fórmulas. Puede ser una asociación, puede ser
lo que veamos que se puede hacer, ¿no? Y siempre he pensado que cada proyecto tenía que constituirse en una entidad propia, tipo cooperativa de trabajadores, por ejemplo, y que cada proyecto vaya independiente de los demás. Es decir, que si fracasa uno, no sea la ficha del dominó que tira a todas las demás, sino que está suficientemente individualizado y aislado para no contaminar a los otros, ¿no? Cierto desánimo sí nos dará si fracasa alguno, pero bueno, el bajón se supera si queremos ponernos a ello, ¿no? Entonces, bueno, era traer esta propuesta a consideración. Imagino que tenéis mucho que decir. Yo he venido dispuesto a tomar nota porque sé que podéis decir muchas cosas, y con esta introducción, que la he intentado hacer lo más pequeña posible, pero lo más expresiva posible también, para darle un poco una visión conjunta, para que no pensaras ha venido de pronto, se ha vuelto loco y nos ha venido a contar la última pesadilla que he tenido. Por eso he puesto tanto hincapié en las dificultades del tema. Sin más, le paso la palabra a Roberto, que sé que tiene mucho que decirnos sobre estos temas. Bueno, boas noites, agradecervos a invitación. E eu, despois da ambición que faz da presentación do proxecto de ámbito nacional e de transversal a todos os sectores, me sinto un pouco incómodo no terreo de que eu vou a poder falar de combinar o voluntarismo e a utopía do proxecto que presentas levado ao terreno da necesidade desde un sector moi concreto que é o rural, e que moitas veces o que máis forza lle dá a unha idea ilusionante é combinala con a necesidade que temos desde abaixo. Como bon galego do rural, vou a tratar de baixalo a cousas concretas, no senso de que no rural sabes que somos moi dados a que vaya experimentando do lado, que veia ver como vai, e se saliu ben, despois copio e continuo. Por lo tanto, todo este proxecto, que con toda a ambición e toda a transversalidade que lle queremos dar, seguro que lle é moi operativo se fóramos capaces de ir concretando en elementos concretos, combinando a necesidade do proxecto e que logo podera ir a máis. Non vos teño que dicir, pero que partamos dunha necesidade. É dicir, en Galicia, que é un pouquiño onde quero concretar a aplicación práctica do proxecto, pois fixemos o que o resto de Europa fixo en 2 siglos, nós fixémoslo en 40 anos. Esa desagrarización pois que está levando a combinar fenómenos múltiples, a un abandono do rural de xeito brutal, que a partir da entrada da Unión Europea no ano 86 pois se acentuou, combinando o que era o abandono dun medio hostil no económico, no social, nos propios servicios públicos. Acentuou tamén moito o económico, a aplicación do sistema de cuotas, a competitividade, pois levou a que houbera un abandono masivo e a un cerre masivo de explotacións. Galicia, que é unha das 8 comunidades máis produtoras de leite de Europa, pois para que vos fagades unha idea, no ano 86, cando entramos en Europa, tiñamos 71.000 explotacións de leite e hoxe temos 6.500. E hai que dicir a continuación, as 71.000 explotacións de leite apenas producían 1 millón de toneladas e as 6.500 que temos agora producen 3 millóns de toneladas, a mitad do leite de toda España. E iso quere dicirse tamén que fixemos 2 fenómenos complicados. Un deles, unha profesionalización, unha tecnificación, unha mellora genética brutal, pero unha intensificación da produción basado prácticamente na compra de insumos e permitíndonos o luxo de ter casi 600.000 hectáreas abandonadas e producimos esa leite en 230.000, co cual imaginadevos as granxas máis potentes, as máis tecnificadas, combinando nun momento dunha crisis enerxética e dun incremento brutal das materias primas que leva a que as explotacións máis tecnificadas, máis grandes, son as que peor o están pasando. Non olvidemos que apenas desas 6.500 que nos quedan, un 15% produce o 60% do leite.
Iso lévanos non só ao debate que se abriu das macrogranxas, que se confundiu moitas veces a macrogranxa ca produción intensiva, etc., etc., senón ao debate da xestión do territorio. É dicir, nós hoxe temos un problema de envellecemento de población. O 50% dos titulares de explotación que temos en Galicia, de todos os sectores, vanse xubilar nos próximos 10 anos. Apenas temos unha incorporación anual dun 5%. E temos unha situación a corto plazo das 30.000 núcleos de población, 2.000 non teñen, non vive nadie, e nos outros 12.000 viven apenas 20 personas, con edad media de 63 anos. Por lo tanto, falta de personal, falta de xente, edad avanzada, falta de relevo xeracional e abandono masivo da terra. É dicir, non é que non nos faga falta a terra, é que témola abandonada. E o problema de fondo é que probablemente calquer criterio que se saque de mobilidade de terra que non combine fiscalidade con incentivos non funcione, porque donde hai xente que quere aportar terra ao Banco de Terras, por exemplo, Ourense, non hai agricultores e gandeiros ali para alquilar esas fincas. E donde hai moitos agricultores e gandeiros que demandan terra, non existe baleira porque xa está alquilada e moitas veces a precio de luxo. Por lo tanto, se non atacamos o problema de que o abandono, sin tocar a propiedade privada, é un direito, pero ten que ter un coste fiscal, se non tocamos o problema de que as axudas públicas de Bruselas non se diferencia se lle den a persoas que non teñen actividade agrogandeira, que están jubilados, porque temos o complexo de que, como teñen unhas pensións baixas, destinamos unhos fondos que tiñan que ir para outra cousa, a arreglar con esa limosna, pois continuamos tendo un sector agrogandeiro nunha situación delicada. Edad de xubilación próxima, por lo tanto, sin relevo xeneracional, abandono de aldeas, de povos e de casas, por lo tanto, e abandono de moitas hectáreas que nos levan a unha situación que, pese a que a pandemia axudou a convertir un pouco en idílico rural, o que fixo tamén, e acentuou de algún xeito, é que veu prácticamente despois da crisis económica, donde os poderes públicos resolveron ese problema de crisis económica desmantelando moitos dos servicios públicos. Hoxe no rural non é só que non se queden porque haxa poucos ingresos, que tamén, para que vos facervos unha idea, o 70% dos titulares de explotación do rural teñen ingresos inferiores ao 70% do salario industrial. Dito de outro xeito, un gandeiro de carne, de porcos ou de cuellos ten uns ingresos medios ao ano por debaixo do salario mínimo interprofesional. É empresario, vive nese mercado, pero non ten capacidade de poderlle poñer valor ao seu produto. É un produto perecedereiro que, ao final, a distribución marca o precio á industria e a industria lle dá un contrato de adhesión. Só eso explica que un kilo de vacuno de carne, eu vendo becerros, e cobros ao mesmo precio que os cobraba meu pai hai 30 anos, a 4,50. É certo que agora se está facendo unha nova dinámica de aplicar unha lei de cadena, pero seguimos nesa historia. Entonces, si houve ingresos baixos, há unha ausencia de servicios públicos que se desmantelou o colexo, que teño que xa subir o neno e andar 2 horas no coche para chegar ao instituto, o desmantelamento dos servicios sanitarios, servicios de pediatría, servicios médicos, que todos conocedes o que pasou durante esa etapa, pois leva que hoxe querer continuar na explotación é case unha heroicidade, no sentido de que teño un problema de vivenda, sobran casas que se están caendo, que costa mantelas, sin embargo, o fillo que se casa incorporase á explotación dos pais vivindo na mesma casa. Hoxe xa está máis de moda empezar a traballar na explotación e ir vivir só cabeza de comarca, porque ven casi sendo unha exigencia do propio matrimonio, pero eu vexo que moitas das explotacións sin sucesión económica do fillo non é porque non sea viable económicamente, senón por calidade de vida. Prefiere ter un salario de 1.500 euros e librar o sábado e o domingo que ter un traballo que lle permita estar atado e que non ten conciliación familiar de ningún tipo. Incluso un galego moi individualista como somos no rural, a situación de falta de tempo libre nos está levando
a un novo modelo asociativo de xuntar explotacións, non só por un problema de economía de escala, senón para podernos rotar e poder ter tempo libre ou poder librar un sábado ou poder librar 15 de vacacións. Temos un problema de abandono de terra, temos un problema de abandono do medio rural. Desde o ano 1987 foi o último ano que houve equilibrio entre nacimentos e mortos. A partir de entonces temos un 35% menos de xente entre 20 e 35 anos que vive no rural, e temos un abandono maior de mulleres do rural que de homes, que iso leva consigo que detrás marcha tamén home, por lo tanto termina habendo un problema desa brecha de xénero que hai no rural, máis alá das brechas digitales das que falemos, que fai difícil manter. Por lo tanto, temos no rural levado a este terreno tres obxectivos. O primeiro é que non se marchen os que están. E para que non se marchen os que están, aparte de resolver un problema de viabilidade económica, que hai sectores que a teñen de por sí, é dicir, eu creo que a revolución que houve na produción de leite, na produción de viño e no tema da madeira, pois estamos a compararnos con calquera. Cortamos a mitad da leña da madeira de España. Outra cousa é que nos estemos indo hacia un monocultivo por falta de outro tipo de valorización dese tipo de madeira, que habría fórmulas de facela. Temos un nivel de aguante de produción de leite que, pese a ter os precios máis baixos de Europa, crecemos cada ano, estamos situados nese. E temos unha situación dos viños de calidad que temos sin resolver o problema de tamaño, porque cando xogamos ca exportación co modelo de bodegas pequenas que temos ou buscamos unha fórmula asociativa, que probablemente a corto plazo tendremos que pensar nunha única denominación, viños de Galicia, que logo teñan os distintos segmentos e variedades, porque o que é moi difícil é facer campañas e ir vender a Estados Unidos con bodegas de 30.000 botellas, que fan o primeiro pedido e se non das abastecido o seguinte. E temos un problema de falta de mão de obra en todos os servicios, non só no axuda nas explotacións, senón noutro tipo de profesións do rural, é dicir, de carpinteiros, de albañiles, de electricistas, e sobre todo do que dicíades, co nivel de, decir, non olvidemos que en Galicia viven 266.000 personas solas, o que é a lepra da soledad, é dicir, ya a imensa maioría no medio rural, e son personas cuyo objetivo non é conseguir unha plaza nunha residencia, senón poder buscar iniciativas de base social, cooperativa, que lle podan seguirlos atendendo na súa casa, que podan generar. Por lo tanto, as potencialidades de crear empleo son grandes. Que problema temos que resolver? Temos que resolver un problema. Nós non temos unha contratación de temporeiros, como nas zonas de Andalucía ou de Extremadura, senón que é de incorporación a un traballo permanente estable. E nese traballo permanente estable, temos que pensar que ese desplazamento non pode ser só dunha persona, senón que temos que pensar no conxunto da unidade familiar. Por lo tanto, cando pensamos nun proxecto para incorporar traballadores ás explotacións da leite na comarca de Ordes, temos que pensar de que tipo de demanda hai. Pois hai, fundamentalmente, de peón de axuda, que non require unha formación extraordinaria, que nunha capacitación mínima de prácticas na explotación se termina rodando e termina tendo traballo, pero require outro tipo de traballo que poda ter a muller complementario con este que estamos falando. Eso implica resolver o problema, como dicía José Luis, da escuela dos fillos, e termina tamén resolver o problema de rehabilitación de viviendas que se están caendo e que nos terminan sendo un problema. É dicir, morreron meus primos fai pouco, estou xestionando o seu patrimonio, e un dos problemas que teño é que fago cas casas que teño que gastar todos os anos en limpiar todo o entorno, porque senón denuncian os veciños, en pagar gastos por retellar e non ten ninguna utilidade. Bueno, pois ese tipo de viviendas é posible poñelas en funcionamento con alquileres simbólicos, pensando nese arraigo desas persoas e desas familias. Hoxe no medio rural, e sobre todo nas explotacións de leite, e na integración, non hai un problema de salarios, hai un problema de mão de obra que este disposta a traballar. Hoxe as explotacións de leite se pelean e se quitan traballadores entre elas. Pois estamos falando de salarios de 1.600, de 1.800, con día e medio libre e con horario de traballo. Non estamos falando das cableitudas 24 horas de outros tempos.
E, sin embargo, pois temos un problema de falta de traballadores. Temos un problema de xente medianamente cualificada para o manexo nas explotacións integrales. Galicia é nos últimos 10 anos unha potencia na produción de porcino, na produción avícola, donde hoxe a produción xa non é un traballo bruto, xa prácticamente está tecnificada e que cando pensas en contratar a alguén para ese tipo de explotacións require unha formación mínima nese manexo. É posible dar formación hoxe en Galicia? Pois tendo o peso que ten o sector agrario e o sector forestal, prácticamente dependemos do voluntarismo da Escuela do Opus de Coristán. Todo o demais se foi desmantelando. Non existe formación. Exixe a Unión Europea para os xóvenes que se incorporan, págaselles un plan de millora con moitos cartos, exíxelles unha formación agraria de 250 horas e os chavales, como yo exigen para cobrar a subvención, se buscan a vida, pero non hai onde facela. Por lo tanto, xestionar Galicia e xestionar o seu territorio non é só pensar desde un punto de vista de agricultor, de gandeiro, de lobby. Estou planteando no sentido de, nin siquiera de soberanía alimentaria co que está pasando. A xestión de Galicia implica que apenas un 17% da población estamos xestionando o 90% do territorio. E, por lo tanto, o que non xestiona a actividade agrogandeira xestiona o lume. Non é casualidade que en Ourense haxa o 50% dos lumes que se producen en Galicia. E non nos podemos olvidar, os lumes non se resolven con cuadrillas de bombeiros pagadas por 100 millóns de euros. Os lumes xestionanse tendo os animales no territorio, porque onde se apagan os lumes? Non onde hai o matorral, cando chegan aos cortalumes, que son os prados, que son as leiras, que son onde se poden entrar ca maquinaria e cos prados. Por tanto, non é só un problema desde a ganadería ou desde a agricultura. Eu creo que temos que plantearnos o problema como país. É moi difícil falar. Neste momento, a reforma brutal que fixo a política agraria comunitaria resolveu dous temas. Unha, que pese á crisis da salida de Inglaterra, que era un contribuyente neto, mantuvo o presupuesto, por lo tanto, hasta 2027 o tema presupuestario está resolto, pero puxolle unhos deberes que van ser inexecutables, porque lle puxo uns componentes verdes que neste momento é imposible poder cumplir. Non nos podemos permitir a exigencia de Bruselas de ter 2 millóns de hectáreas a barbecho, cando por outra banda estamos dicindo que non temos grau suficiente para pienso, hasta o punto que nos limitamos a levantarlle as prohibicións a Argentina por os transgénicos e a Estados Unidos por millo transgénico, por soja, é dicir, agora nos vale todo porque non temos para alimentación dos animales. E, mentres tanto, por un falso aplicación nun momento inadecuado, exigimos que teñamos 2 millóns de hectáreas en España sin poder plantar. Non podemos plantearnos facer unha xestión medioambiental se non hai quen xestione ese territorio. Por lo tanto, a necesidade que temos de darlle actividade a ese casi 600.000 hectáreas abandonadas e a terra que estamos traballando, pero que cada ano cerran explotacións, pero hai máis terra abandonada, non quedan as que quedan, por falla que teñamos que plantearnos algún elemento de complementariedade. A necesidade deles pode ser a solución nosa, e non digo xa solo como lobby agrario, senón incluso como territorio, como país. Hai fórmulas que eu creo que o voluntarismo válenos para que xitemos conciencias, para que poñamos en marcha funcionamentos, pero temos que tirar das institucións públicas para darlle cobertura, rehabilitar viviendas, meter a eficiencia energética, etc., formar xente, crear escolas, talleres, costa cartos. E se o temos que facer con donativos e voluntarismos, eso non funciona. A necesidade e os traballadores que necesitan eso tamén, témolos, hainos. Falas ti dos que hai e dos que podrían vir. A necesidade de dar ese traballo tamén. Somos moi dados a evitar guetos. Nós estuvemos intentando con un grupo de rumanos que está na Cañada Real, que viñeron a todas as familias, tiñamos o presupuesto de reto demográfico. Hai unha ferramenta que é reto demográfico, ten pasta e non está tendo demanda para xestionalo nese terreno. Pedro Sánchez anunciou hai 2 ou 3 días
nunha reunión en Madrid con alcaldes de toda España máis de 800 millóns de euros para fomentar cooperativas de mulleres no rural que fixeran a atención a domicilio, o servicio de comida. É dicir, non hai neste momento un problema de pasta, porque a aplicación dos fondos europeos non vai ser un problema presupuestario, vai ser de ter proxectos que cumplan os requisitos para poderlos gastar. E un dos requisitos é ese reequilibrio territorial, é romper a brecha de xénero, o papel da muller, é romper a brecha digital, que vivir no rural non pode ser só que podan agricultores e gandeiros, se van poder traballar tamén no rural, pero temos que ter outros accesos. Pois nesas posibilidades todas eu si creo que podemos coller un ayuntamento que poda ser exemplo de que hai aldeas abandonadas que se poda plantear un proxecto para rehabilitalas, para darlle a esas familias, e creo que se pode formar unha escuela taller para formar a granxeiros para logo colocalos, porque os propias granxas se ofrecerían voluntariamente a que fixeran ali as prácticas e ofrecerles xa un contrato de continuidade, etc. Pero eu penso máis en ir sumando pequenos proxectos que sirvan de exemplo. E digo polo que dicía antes, que cando cos cartos que tiñamos e falamos cas familias estas da Cañada Real, que era para traer, cando fomos a falar cos gandeiros, o que quixeron evitar é encontrarse de pronto nunha parroquia ou nun concello con 50 familias romanas, porque no fondo por medo a ese clan, é dicir, a imaxe que pode haber de gitanos, de non sei que dicir. Por lo tanto, temos que ir tamén facendo pedagogía. Por unha parte teñen a necesidade da mão de obra, pero por outra queren evitar que de pronto haxa un grupo de colonización. Pois esa é a realidade ca que temos que falar. Eu creo que temos unha necesidade urxente de resolver ese problema de mão de obra no medio rural, pero non só na agricultura e na ganadería, estou falando no forestal, estou falando na pequena industria, é dicir, que cabría esa posibilidade, sin pensar en grandes cualificacións, porque o que demandamos non son inxenieros agrónomos nin catedráticos de bioquímica, que con unha formación previa e unhas prácticas nas granxas se daría resolto. Pero creo que diríamos que eu faría, antes de chegar á eclosión final, empezar a sumar proxectos concretos en zonas concretas e en sectores concretos. E o sector do medio rural ten todas as condicións, polo menos aquí en Galicia, para poder facer este ensaio, porque teríamos moito andado, combinaríamos a necesidade con unha inversión relativamente pequena e tendo ferramentas, é dicir, as diputacións, fundamentalmente a de Coruña e Lugo, teñen presupuesto ocioso, reto demográfico ten proceso ocioso, de fondos europeos hai fondos que se poderían canalizar, pero eu iría por esa vía, pero bueno, non quero, como este é un coloquio, un debate sobre este tema, eu podo aportar pouco porque é unha cousa novedosa que máis alá da miña experiencia, da outra parte, ser destinatario de parte do proxecto, pero logo nas preguntas ou nos opinións pues podemos continuar, non? Para non extenderme máis. Pues muchas gracias. Lo has hecho descender a tierra, que no está mal, y creo que a partir de lo que hemos planteado y de las concreciones que nos has lanzado, que incluso pues has abierto líneas de esperanza que yo no había abierto voluntariamente. No quería, lógicamente esto hay que hacerlo proyecto a proyecto, no se puede empezar a abrir caminos indiscriminadamente y muy sobre lo concreto. Después es exportable, evidentemente, a muchos otros sitios. Yo creo que vale la pena abrir el coloquio, ¿no? Yo me había olvidado de decir una cosa, que lógicamente para lanzar esto hay que contar mucho con los agentes concretos, locales, que existen y que están haciendo cosas en los municipios, en las comarcas, aquí concretamente en Galicia, ¿no? Yo siempre pensé también, aunque he dicho que el planteamiento general y generalizable
siempre pensé que, planteado desde aquí, por donde habría que empezar sería pues, por el rural, y me atrevería también a decir por la pesca en Galicia, ¿no? Además aquí tenemos un ejemplo muy interesante, aunque tiene un origen distinto, pero tal, que es el de Burela. Es decir, en Burela pues, la integración de los caboverdianos con el tema de la pesca ha sido prácticamente ejemplar. Es decir, no ha habido conflictos, no ha habido problemas, etc. Y hay una interacción comunitaria, es decir, forman parte de la comunidad, ¿no? Es decir, por tanto es algo a explicar a la gente. Sin embargo, sí hay otros trabajos en lo rural, por ejemplo, que ocurre lo que tú decías ahora, ¿no? Que pues hay rumanos trabajando en temas forestales en distintos sitios, pues en CRA, hay rumanos trabajando creo que es en Guitiriz, en unos invernaderos que hay, etcétera. Pero te hablan de ellos y es decir, están apartados, es decir, son los rumanos que están allí, que trabajan y tal, pero no están integrados en el tema, que es un poco lo que tú decías ahora y lo que habría que intentar lograr. Ellos también tienen que hacer un esfuerzo porque tienen que hacerlo, evidentemente. Por yo eso... vivo en Fontiñas, mi hijo va al colegio público con niños gitanos. Yo recuerdo que siempre los invitó al cumpleaños y nunca aceptaban venir para no tener que devolver la invitación. Sí. Es decir, ellos mismos, los padres, porque el niño no hace eso, te van generando una cierta barrera muchas veces. Y esos vecinos tuyos son los gitanos señoritos, que son los de la ambulante y tal, que viven tal. Pero efectivamente se dan ese tipo de cosas, o sea, que sobre los cuales también habría que tener equipos de gente experta trabajando en el desarrollo, en la integración, etcétera. Pero también cuando tú creas gente que viene y que viene a dar servicios, también es más fácil, es decir, aceptar, porque el nativo, es decir, oye, le vienen a ayudar en la casa, ayudar a las personas mayores, etcétera, e incluso traen el pan debajo del brazo, es decir, porque traen la continuidad de la escuela o la apertura de la escuela, o traen la conveniencia de abrir servicios sanitarios, por ejemplo. Es decir, todo eso hay que poder venderlo y hay que saber estructurarlo de forma que vaya dando juego y que vaya haciendo que la gente lo acepte. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer el plan de viviendas en el Pozo del Tío Raimundo en Madrid, al lado del Pozo del Tío Raimundo había un poblado gitano que era el de La Alegría, que estaba pared con pared, y nos costó 2 años de discusión con los vecinos del Pozo para que aceptaran que los gitanos del barrio del poblado de La Alegría se sumaran al plan de viviendas del Pozo. Fueron 2 años de reuniones, de asambleas, de discusiones, de debates, etcétera, que al final salió muy bien. De otras cosas porque también dispersamos a los gitanos, es decir, para que no vivieran en un núcleo, es decir, que no hicieran burbuja, sino se fueron dispersando por bloques, por tal. Es decir, había una familia gitana por bloque, no se permitía más. Y la verdad es que la integración funcionó bien. Es decir, todo eso requiere, evidentemente, estudiarlo muy a fondo, trabajarlo mucho. Es decir, pero bueno, creo que es explicable a la gente que se puede incorporar, es explicable a la gente que haga de receptora, es explicable a la gente que puede hacer de colono, por decirlo de alguna manera, ¿no? De gente que se preste a entrar en esto, y es explicable a la gente de los poderes públicos. Es decir, que vamos a resolver problemas concretos existentes de esta manera y de esta manera, que podemos fracasar en algunos. Por eso yo decía antes que los proyectos habría que dividirlos, es decir, que cada uno tuviera vida propia, para que no se contaminaran los fracasos, etcétera, ¿no?
con esto yo creo que seguro que tenemos muchísimo que decir. José Luis. Bueno, a ti, yo lo que saqué del texto que enviaste es que a ti te preocupa el problema de la integración social de los emigrantes y también resolver el problema de los no emigrantes que están desempleados o que están en unas condiciones sociales, laborales, pues no adecuadas. Y evidentemente lo que tú planteas es un proyecto, desde mi punto de vista, demasiado ambicioso si se lleva a lo que es a la esfera nacional, porque ahí le veo muchas dificultades. Me parece a mí, lo adecuado sería una fundación de integración social, pero limitada a un territorio que podía servir como experiencia de futuros desarrollos, que a eso en eso no hay que limitarse. Y yo planteo que cogiéndote tu palabra en el sentido de que cuando hiciste aquellos estudios sobre la comarca de Lugo, que un poco te volvió a la mente esos problemas, ¿no? Esos problemas de despoblación, esos problemas de abandono del rural, que podían estar ligados a esta preocupación tuya por la integración de los inmigrantes, que evidentemente tiene que llevar diferentes esferas de actuación. Tiene que llevar esferas de actuación en educación, en formación, en integración cultural, social, problemas de vivienda, problemas por el banco de empleo, etcétera, etcétera. Por eso digo que se debía de limitar a un ámbito territorial muy concreto, para que sirva de experiencia piloto y de posibilidades de desarrollo futuro. Por eso, lo que yo veo que podemos nosotros aportar sería como parte integrante de una fundación de integración social. Pero evidentemente esa fundación lo que tiene que ser es promotora y en todo caso estar coordinada con el resto de los agentes que tienen que intervenir ahí, desde las instituciones locales, autonómicas, asociaciones, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, etc. Lo veo más desde ese punto de vista. Por lo tanto, se puede comenzar por involucrar a las instituciones de una provincia, como puede ser la provincia de Lugo, el provincial, los ayuntamientos, la Xunta de Galicia, de la delegación territorial correspondiente, y todos los demás organizaciones sindicales que hay alrededor, incluso federaciones de asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, donde se plantea un plan estratégico con objetivos generales, objetivos específicos, actuaciones concretas y puesta en marcha. Es decir, donde haya proyectos de financiación, que yo creo que si hay un organismo que coordina todo eso, la financiación tiene que venir de las instituciones, de las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, más que del voluntariado que podamos tener los ciudadanos de a pie, que bueno, simbólicamente pueden aportar, pero yo creo que si lo que queremos conseguir, y efectivamente hay vacíos importantes que las instituciones no están cubriendo, y ese vacío es el problema que vamos a tener dentro de unos años de integración social. Porque tú hablabas de que en determinados barrios periféricos de París había explotado una cierta violencia social porque se habían formado guetos, y eso se va a repetir en España si no lo abordamos. Y aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, la integración de esa gente, y por otro lado, que necesitamos mano de obra. Pues tenemos que formarlos y tenemos que capacitarlos, pero también tenemos que integrarlos cultural y socialmente con nosotros. Y actualmente eso no se da nada. Hay límites muy claros definidos y todo eso hay que romperlo. Pues bien, nosotros como fundación, como una organización, una fundación de integración social, podemos promover que todo eso se vaya resolviendo en coordinación con las instituciones, para que no se duerman. Pero yo creo, no veo que la cuestión se pueda plantear, digamos, con unos horizontes mucho más lejanos, ¿no? Lo plantearía ahí, lo dejaría ahí. Sí, yo he cometido un error con este borrador que os he mandado a algunos y tal, que es de libro. Es
Es decir, San Ignacio de Loyola decía que cuando explicaras un proyecto a alguien, solo explicaras del proyecto aquello que el interlocutor pudiera entender y asumir inmediatamente, que no le contaras todo el proyecto, que le contaras lo que podían entender como realizable, porque si le contabas todo el proyecto, hasta dónde podía llegar, lo que hacías era que le desanimabas, decía, uff, mucho camino, no se puede, y entonces te lo rechazaba. Aquí lo he hecho voluntariamente, es decir, cuando he incumplido el consejo de Ignacio de Loyola, lo he hecho voluntariamente. Ha sido decir, no, vamos a aplicar toda la dimensión, aunque estoy completamente de acuerdo con el enfoque con el enfoque que daba Roberto, de decir, vamos a empezar por Galicia. Aquí tenemos la despoblación, tenemos la demanda de empleo de la pesca, por ejemplo, que la tienen seria. Es decir, hay terreno donde practicar, y ya exportaremos, o ya contaminaremos, o ya haremos que otros hagan lo mismo, o que se sumen, pero desde Castilla y León, desde Extremadura, desde donde sea. Es otra cosa, porque además en cada sitio hay una idiosincrasia distinta. Es decir, el abordar el tema que explicaba Roberto en Galicia no se puede abordar igual en Extremadura. En Extremadura es otra estructura, la que hay territorial, social, económica, etc. Y aunque hay problemas muy similares, la longevidad, la despoblación, el envejecimiento de la población, la gente joven que se va a otros sitios, etc., pero la forma de abordarlo va a ser muy distinta que la que se puede utilizar aquí, ¿no? Es decir, pero vamos, estoy completamente de acuerdo con los dos. Isabel. A mí me parece moi interesante o proxecto que comentas, pero si lle vexo o inconveniente que comenta o compañero, e creo que además hai un tema fundamental, é dicir, para traballar en unha zona onde vas a integrar un colectivo dunha cultura distinta e con unha idea e con un desarraigo que ven de unha cultura totalmente diferente, incluso os carácteres de relación que veñen da cidade van desarraigados da cidade, porque deixan as súas raíces e as súas familias nas cidades. Dice, o traballo que tens que facer desde o punto de vista de servicios sociales, que é a de formación, é un traballo micro e é un traballo de abaixo arriba. É dicir, eu nunca plantexaría isto desde un despacho e con macro proxectos, independentemente de que podas ter axuda, as asociacións e os ecos europeos e demás, sino que plantexaría micro por territorios pequenos e con colectivos pequenos. E veríamos a ver como resulta. Porque, a ver, a xente que ven aquí, sean romanos ou sean de outras culturas, é lógico que tamén se quede, non sei, porque se vas emigrante a, pues, non sei, a un país moi diferente, a Moscú, pois te xuntas cos teus. Te xuntas porque falan o mesmo idioma, pois que teñen outra cultura, eso é lógico. E a integración non se produce, a integración, lo que sea eso, non se produce nin en un ano, nin en 2, nin en 10. Produce na seguinte generación se se produce. Entón, é un traballo longo. A miña idea me parece estupenda, quero deixar iso claro, pero creo que os proxectos teñen que ser micro e teñen que ser de abaixo arriba. Planteados por territorios pequenos. Sí, Manolo. Sí, yo estuve en estos días a política que está llevando a cabo en Andalucía, por ejemplo, en la provincia de Granada, la zona rural, y también los urbes, y a los terrenos más pobres de España, no se puede comprar una vivienda porque están todas ocupadas por extranjeros que vinieron aquí a comprarlas. Es decir, que están siguiendo la misma política que se sigue en España, no sé cómo lo hacen, que antes pusieron los moriscos y colonizaron como extranjeros y convertirse, bueno, digo, algunos historiadores,
a región de Europa máis brillante desde o punto de vista agrícola en un país que caza menos. Entonces, claro, eu creo que aquí o tema non é solamente a colonización, sino que hai os problemas macroeconómicos de fondo e sociales, por exemplo, o problema do envellecimiento da población, o problema da macroeconomía que acaba totalmente, hoxe en día creo que un litro de leite pagas menos que unha botella de agua. É dicir, que eu creo que é un problema de fondo que había que mirar de acordo cos poderes públicos, tanto os máis cercanos como os máis lonxanos, non? Para involucrarlos en isto. En primeiro lugar, unha toma de conciencia, porque o que se está facendo hoxe en día, eu creo que os lingüistas están tendo un papel moi importante, non? O tema de los protocolos, la fonología, a verdade é que lingüísticamente se está todo ubicando moi ben, pero logo na práctica eu creo que non hai unha toma de conciencia por parte dos poderes públicos reales. En primeiro lugar, os máis cercanos, que son os concellos, e en segundo lugar, pois por os que teñen nas súas mans o poder influir un pouco na política da Unión Europea. Estes días estou lendo unha publicación que me parece interesante, que dice na Voz de Galicia, unha declaración do alcalde de Ames, que decía que, bueno, que as aldeas que había que darle urbanísticamente un trato distinto ao que se estuvo dando hasta ahora. Tiene que renovar con asfaltados, poner alumbrados, poner de transporte, poder fazer carreteras, sino que hai que habilitar de outra maneira. A mí eso me parece moi ben para as aldeas que están cerca dos núcleos de población importantes, como de Santiago. Ames está sendo esa zona só foi urbanísticamente ocupada por xente que traballa na administración, en Santiago, etc. E que vai seguir sendo nas aldeas. Ahora, está outra Galicia que está un pouco máis longe das ciudades, donde a población é eso que se trabou os povos, donde non hai cooperativas, donde non hai alternativas de futuro, non hai unhas políticas laborales tampouco claras, e a mí me parece moi interesante, pero eu creo que os poderes públicos teñen que xogar un papel moi importante en isto, porque creo que como sempre voluntarismo que non se resolvería. Eu tamén concordo bastante co que comentaba a compañeira, de que eu parto da base de que esas institucións públicas e as ONGs que estén traballando nesto saben moito disto. Va a ser difícil poder desde fora aportar a gente que leva muchísimos anos traballando no, pero sí que probablemente o que se pode dar resposta a necesidades micro que non estén cobertas, máis modelo de abaixo a arriba. Eu penso que o tema da integración, da inmigración, o problema dos autóctonos é un tema moi perdido. Igualmente hai moi poucos exemplos no mundo de éxitos de integracións multiculturales, moi poucos. Pero sí que hai algúns en sectores concretos, ¿no? Como está pasando en Estados Unidos cos fillos das segundas e terceiras xeracións dos inmigrantes. Eu penso que ese é un foco interesantísimo, porque é un foco que necesitamos, non para mano de obra, sino para que den traballo aos nosos netos. Porque é o que está pasando en Estados Unidos. Se tú colles a lista das empresas de nova creación con unha valoración de máis de $1.000 millones, o 80% os CEOs non son americanos, ni teñen 8 apellidos americanos. BioNTech, ¿no? A empresa que nos sacou do COVID, eran 2 fillos de turcos, ¿no? Con posibilidades económicas, a oportunidade o proxecto concreto o beso en poder abrir horizontes de desenrolo profesional a segundas xeracións de fillos de inmigrantes ou marginal, donde pode haber xente con moita capacidade de esforzo, probablemente máis capacidade de esforzo que os nosos fillos ou os nosos netos, e que son unha oportunidade tremenda para o desenrolo económico do país. Esa realidade, eu agora coñezo algún caso de algunha iniciativa de mentoring sobre esta xente, e cando
ves a xente que estivo en relación cos fillos de 16, 17 anos, fillos de inmigrantes, tal, o futuro que teñen aquí en Santiago, o horizonte, a ver se traballo no día 4 meses, a ver se me vou a un hotel, que non ten que ser ese o futuro. O futuro pode ser outro, pero sí que a lo mellor fai falta xente, que non é unha cuestión de fondos europeos, nin de cartos, xente que abra horizontes. Que abra horizontes, abramos uns horizontes a unha xente que no seu entorno o que lle vai ali pois a ver se fago camas nun hotel no Xacobeo e pasan os anos, non? O sea, eu penso que esa é unha necesidade que non está coberta. Cierto. Marcos, querías hablar. ¿Querías hablar? No, pero No has pedido la palabra, pero querías hablar. sí, eso sí. Bueno, primero que por favor nunca máis falemos a cousa ambiental esta, non? Pues, a ver se cruzamos as conversas que temos aquí normalmente, algún día interiorizamos xa que non é esa cousa ambiental, e se o barbecho non pode ser, ou se agora non podemos, en todas as conversas que trouxemos expertos de distintos temas, sempre é como o ambiental que molesta. Non, o ambiental é o centro. En todo o que estás a falar tamén, ao final o territorio que temos, a nosa perspectiva debe ser o centro. Eso é o que me rondaba seguramente o que chamou a atención de José Luis. Pero, despois dito eso, non entendo moi ben cal é o proxecto, e si diría unha cousa do que fomos coitando que me pareceu máis caritativo que propositivo. Nesta liña tamén que estás dicindo, non? Falábamos en vamos cara atrás no proceso, digo, falamos de insumos, se falou porque non se paga ben o traballo, cando o camiño debería ser que se pague ben, non o traballo, perdón, o produto. Vamos falar sempre de reducir custos para producir o leite e adaptarnos aos prezos que nos impoñen, en lugar de transformar as dinámicas para que se paguen os prezos que custan os leites. Isto pasa en moitos sitios, bueno, está resolto ou non resolto, pero é de conciliación de toda a poboación. Aquí estamos a falar como si non só nun despacho, que non só nun despacho, estamos a falar de outros públicos que non están aquí presentes cunha lisereza moi grande, non? É dicir, que no rural tense que facer, os inmigrantes teñen que vir non sei que, cuidado, non están aquí presentes, ningún estamos a falar de teorías, teorizando demasiado grande. Deberíamos ir polo pequeno, pero sobre todo na perspectiva que lle podemos aportar, sí que o faría tirando cara adiante, é dicir, se temos que conseguir máis recursos, vayamos a conseguir máis recursos, non a facer máis barato todavía, elevar ali os inmigrantes para que poden facer as cousas baratas, e teñemos salario mínimo, senón que poden ser, eso que se dixo que non eran necesarios catedráticos de non sei que, pois que ser catedráticos de bioquímica que van ali a transformar o sector rural como debe ser sector sustentable. Nada máis. Eu, por si se me interpretou mal, eu non estou planteando non o barbecho, o que me parece un pouco cínico de preocuparse porque se aplace o problema do barbecho e prefiramos traer millo transgénico de Argentina ou de Estados Unidos podendo plantar neses 2 millóns de hectáreas millo daqui. O que parece un pouco utópico na sociedade é que nos rasguemos as vestiduras cos transgénicos para producirlos aquí, pero que teñamos manga ancha para traerlos de fora. O que decía neste momento é se hai un problema de alimentación animal, porque non é previsible a corto prazo que donde estábamos traendo a materia prima para a fabricación de pienso, ao mellor o que non fixemos hasta ahora non tiña sentido facelo ahora de forma inmediata durante 2 anos. E o que dices ti tes toda a razón, é dicir, o problema non é un problema de costes, pero que non podemos ser tampouco utópicos de pensar que da noite para mañá a parte débil da cadena é a que vai poñerlle precio ao seu produto.
A realidade no medio rural, que estou convencido que a conoces, é que é o único sector que non lle fai factura ao que vende. Un gandeiro non fai factura nin do leite nin do becerro, ya fai quen o compra. Ao gandeiro lle fan a factura do pienso, lle fan a factura do becerro, lle fan a factura do leite, e ao ser un produto perecero, casi todos deles, non ten capacidade de negociación. É certo que hai agora unha lei de cadena que dice que non che poden pagar por debaixo dos costes de produción, pero é tamén que se non hai un observatorio público que diga cal é un coste de produción razonable por tamaño de explotación, a industria che oye, se a ti che costa producir un litro de leite 40 céntimos, é que non eres eficiente, polo tanto, eu non cho compro. Pero no outro tamén non cuestiono o problema tipo ambiental, o que pasa que como padecemos permanentemente sempre no mesmo embudo o problema, o consumidor ten que asumir que se quere determinadas prácticas medioambientales que encarecen o produto, eso ten que repercutirse no precio. E non pode pola mañá querer esa práctica medioambiental e despois ir ao supermercado e buscar o que é máis barato sin mirar de onde ven nin se cumpliu a trazabilidade. Porque claro, eu producir un kilo de terneira suprema que me obligan a que non lle podo, teño que darlle de mamar hasta os 7 meses, que nos 3 últimos teño que alimentalo con erva seca e con millo, e pois teño que competir no supermercado co kilo que ven de Brasil ou de Argentina, donde non se sabe nin que control sanitario, nin que alimento, nin se utilizou clenbuterol ou non, pois claro, se o consumidor non o formamos ao mesmo tempo, non pode falarme de uns criterios para que me generen unha competencia desleal. É no que estaba falando, non cuestionar se o gandeiro e o agricultor é o que máis loitará por un medio ambiente e por unha produción sostenible, porque é onde vive. É dicir, quen lle van dar lección de medio ambiente, de maltrato animal ao que vive cos animales? O que ven da ciudad e o que escribe un artículo de opinión, de vez en cando. Aí onde pasamos a utilizar esas palabras, maltrato animal, medio ambiente, eu non falaba disso, evidentemente falaba de ser consciente do seu territorio e a sustentabilidade é un tema que non temos ningún interiorizado, non temos reflexionado suficientemente sobre ela, nin académicamente, nin de ninguna maneira, mas é unha frase bonita que queda nos titulares. Por ese sentido, eu faría a primeira reflexión, entonces, é que nos falta comida para os animais. A outra posible interpretación é que temos moitos animais para os sitios que temos. Igual non son vacas. Esa, se quere como reflexión provocativa, se quere, pero que tampouco é eso. É unha das primeiras reflexións que debemos ter. Cantas vacas se poden ter en Galicia? Non sei, é porque non sei o número, non digo porque, pero cada xente debería poder... Se temos 230.000 hectáreas de superficie agraria útil e temos 600.000 abandonadas, o problema non é o número de vacas, é o tipo de produción. É dicir, se estamos camiñando, pero desde un punto de vista que te leva ao terreno do que queres abrir ti de certo comportamento de sostenibilidade medioambiental, que Galicia ou España debe renunciar a producir leite nunhas determinadas condicións nun mercado europeo donde non ten barreira a leite onde ven. É dicir, é máis peligroso producir leite en órdenes con media vaca, con 4 vacas por hectárea, é que ese kilómetro cero de que se venda en Coruña este a 30 kilómetros, outra ela de Polonia, cos mesmos criterios que estás facendo aquí e con outro tipo de tal. Bueno, é outro debate, dicir, non te olvides que non só producimos o 75% do leite que consumimos. É dicir, con todo ter moita produción de leite, somos deficitarios. En este momento o problema é de mercado único. Un gandeiro francés ou un gandeiro irlandés cobra 4 veces as axudas que cobra un gandeiro galego, pero logo compite no mesmo mercado co mesmo precio. É dicir, que ao final, cando falamos desos tipos de criterios, o que demandamos moitas veces é que ten que ser igual para todos, porque senón hai unha clara competencia real. E iso implica que o consumidor non pode ser só ecologista de palabras, senón que despois ten que predicar co leite, co exemplo. É dicir, énchesenos a boca de falar de produtos ecolóxicos e resulta que despois o leite ecolóxico, cando ten un diferencial de precio de máis de 3 céntimos co leite convencional, queda na estantería. Sí, unha pregunta simple. É que me comentou un veciño meu
que na actualidade para ter máis de 6 galiñas se ve que ter permiso. É verdade iso? Sí, tens que ter registrado, sí. Para ter máis de 6 galiñas. Tema de control sanitario, supoño, non? Claro. A ver, eu se me permitís, a verdade que tocamos tantos paus que ao final o mellor é culpa mía, seguramente nos perdimos algo, non? Ou por menos non me perdín algo, porque empezamos con un tema, un problema que ten Galicia, que é envellecemento e perda de poboación, que ese é un problema que non só atinxe ao rural, sino que tamén, aquí mencionaste o sector da pesca, na industria, nas cidades, hoxe fai falta, porque temos un envellecemento, é verdade que isto é moito máis agravado nas zonas rurais, pero é un envellecemento xeralizado en Galicia, e falta de mão de obra en moitísimos sectores. Entón, ese é un problema que a curto prazo non se vai a solucionar, eu creo que non se vai a solucionar coa natalidade, e tamén hai políticas por esa vía, porque é un tema de concienciación ou de cambio de mentalidade respecto da natalidade. E, por tanto, supoño que eso se diga o que diste, José Luis, pois unha parte da solución eu creo que está en atraer, bueno, primeiro reter o que temos aquí, pero co que temos non nos chega, e se queremos que a nosa sociedade avance, tenemos que atraer capacidades. E aí é un eido de traballo que creo que nos está levando moi ben onde teñen que traballar os poderes públicos. Unha cousa é os niveles macro e logo as actuacións micro. E nos creo que temos unha oportunidade que é traer a Galicia inmigración máis acomodable, por decir unha forma, pero non é unha expresión peyorativa, como é toda a inmigración que traíamos fai anos de Sudamérica, que comparten idioma, compartimos cultura, vale? E outra cousa é dar solución a problemas que temos, como que hai unha inmigración forzada que ao final estamos tratando de integrar aquí, vale? Que de alguma maneira pode ser o que dices tú, subiste ese proxecto de integración desa inmigración que require unha maior adaptación, pero vos, se vos levamos polas cidades, vemos a moitísima xente latina integrada ou traballando, e de feito, Galicia ten saldo, antigo saldo, porque está empezando a traer máis xente da que está expulsando, e inmigración fundamentalmente de países latinoamericanos, é verdade, forzados pola situación que teñen en Venezuela, en moitos países que hai aí. Pois non sei onde pomos o foco, pero dicir, no problema do envellecemento, despoboación e da inmigración, e logo está o tema do desenvolvemento rural. Roberto, que eu aí, ti falaches antes do sector rural, e eu creo que é o ámbito rural, supoño que sea un lapsus, o ámbito rural. E aí caben moitos sectores, non só é o sector primario da agroindustria, o forestal, e de logo que temos que dar un desenvolvemento no ámbito rural que vaya buscando novas actividades que hoxe son posibles no ámbito rural. Eu creo que non podemos dotar as 40.000 localidades ou núcleos de población, porque aí esa xente, inda que se sean romanos, os traigamos para integrar nunha explotación, requiren unhos servicios de sanidade, de educación, a unha distancia máis ou menos equilibrada, porque inicialmente poden vir forzados e poden ir a unha explotación a non sei onde, pero cando vexan que pues teñen outras capacidades, acabarán en Burela ou acabarán en Santiago de Compostela, como todo o mundo que marchamos do pueblo para as cidades. Entón, hai que ver, son varios temas. O tema do desenvolvemento rural, hai que ver como planificamos ese desenvolvemento rural, como dotamos de servicios, habrá que empezar a ver onde podemos pôr os servicios, porque non podemos chegar a todos os lados, se queremos ter servicios. Pero a xente que traballe no rural, ou que faga unha vida no ámbito rural, ten que ter unhos servicios a nivel de cabeceiras de comarca, de determinados núcleos poblacionais, acceso mediante rede de transporte a eses servicios, e logo actividade para que os asenta aí. E outra cosa é o problema da actividade do sector primario, do que falaste, Roberto, do tema das granxas e ese tema. Entón, non sei onde pomos o foco, porque é verdade que tocamos tantos paus que podemos soltar primeiro moitas cousas así ao aire, pero teríamos que tratar de focalizar porque non tratamos de arreglar o mundo inteiro. Non sei, José Luis, pero unha presta no, si es verdad, porque yo he quebrantado el consejo de Ignacio porque lo que estamos haciendo de alguna manera es, bueno, pues estamos viendo una vista aérea de un problema que es terriblemente complejo. Yo antes decía que es poliédrico, pero con muchísimas caras, tanto en los problemas como en las soluciones. Es decir, que tú resuelves un tema, pero de pronto eso te genera inconvenientes diversos que tienes que ver. Entonces, yo creo que no es mal sistema ver un poco un planteamiento general y después, como parece que lo decía Isabel al principio, mezclar lo micro y lo macro. Es decir,
ir buscando, lo que comentaba Roberto, proyectos concretos a resolver, que te van a dar muchos quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque resolver el problema este concreto te va a generar problemas con los nativos, para empezar. Aunque traigas ecuatorianos o venezolanos, incluso nietos o bisnietos de gallegos, es decir, te va a generar problemas de tener que estudiar el tema. Es decir, tienes que hacer decía José Luis, es decir, es un plan estratégico integral, es decir, en donde tienes que estudiarte el tema de servicios a prestar. Es decir, que lógicamente ahí hay que estirarse por parte de los poderes públicos. Es decir, hasta ahora, ¿qué se ha estado haciendo, por ejemplo, en Galicia, por parte de los poderes públicos? Se han hecho cosas bien, etcétera. Pero ¿qué se ha estado haciendo? En lugar de hacer una perspectiva de futuro y empezar a buscar esto, lo que estamos ahora de alguna forma atreviéndonos a proponer, traer gente de donde sea, porque es cierto lo que dices, el crecimiento vegetativo, por más vueltas que le des, es decir, si tú ves ya las edades que tienen los municipios de Galicia, es decir, el tema vegetativo no va a resolver el problema de población. Es decir, traerte gente que emigró, es decir, ya gente que emigró a Lugo ya no vuelve al pueblo. Puede haber gente que sigue viviendo en el pueblo pero va a trabajar a Lugo. Pero irse a trabajar a Navia de Suarna, viviendo ya en Lugo, difícilmente lo vamos a encontrar. Vamos a necesitar gente que para él o para ella el venirse a Navia de Suarna sea subir un peldaño, sea encontrar permiso de residencia y trabajo, sea encontrar un trabajo, sea encontrar acceso a una vivienda, sea bueno, pues empezar a tener una entidad propia, individual o familiar, etcétera. Es decir, y sea, por supuesto, ir encontrando los servicios que tenemos que ir creando para que esto pueda funcionar. Por eso es complejo, por eso es fácil perderse. Eso que decías, bueno, podemos perdernos. Evidentemente, es facilísimo perderse en el poliedro, porque miras una cara y si le das la vuelta, como aquellas bolas del mundo que había pilladas por los dos polos que giraban, es decir, si le das la vuelta y te vas a las antípodas, te encuentras con que la solución que tú le dabas en esta cara va a generar varios problemas por el otro lado. Y por eso hay que, lógicamente, no es un tema de hacerlo en un despacho, evidentemente, pero también requiere mucho de proyecto, de medir muy bien, de estudiar muy bien. Yo por eso antes hice una segunda intervención para insistir en el tema de contar con los agentes locales, que los hay, que los tenemos en Galicia, que hay gente que está haciendo trabajos concretos en los sitios, que se conocen los sitios, es decir, que dé su opinión, que dé su enfoque, que diga cómo, etcétera. Y desde luego estoy muy de acuerdo con el tema de lo micro, evidentemente, es decir, hay que ir a lo mejor a hacer pequeñas cosas en donde sea más fácil encontrar gente dispuesta a entrar, que sea más fácilmente asumible por parte de los nativos, es decir, que no genere de pronto un conflicto que llegas. ¿No crees que es justamente lo que está diciendo, que falta un problema de pedagogía social, de que no somos muy conscientes? Porque